Les damos la bienvenida a este webinar sobre guías de práctica clínica con metodología GRADE, eh, que nace desde la solicitud de diversas agrupaciones de pacientes para poder conocer la metodología con que el Ministerio de Salud realiza las guías de práctica clínica, eh, y que es una instancia más de acercamiento entre la institución y las agrupaciones de pacientes. eh, Hoy día vamos a tener la posibilidad de conocer cómo se realizan estas guías, de mencionarles a ustedes como representantes de agrupaciones de pacientes todas las prácticas que se realizan para poder tener mayor participación, transparencia, rigor metodológico, y contarles también que esta solicitud, bueno, nació de agrupaciones de pacientes, pero también hizo eco en el ministerio para poder realizarlo prontamente y poder así estar conectados con ustedes. Hoy día tenemos la presencia del doctor Dino Sepúlveda, quien es el jefe del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia, que es el ente ministerial que realiza las guías de práctica clínica. También la presencia de Pamela Burdiles, quien es coordinadora de la unidad de evidencia clínica del departamento que les mencionaba, y que es la unidad encargada de la responsabilidad metodológica de las guías de práctica clínica. ¿Sí? Es ella quien va a hacer la presentación, así que les doy la bienvenida y los dejo con Pamela. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo les doy las gracias por estar acá. Para nosotros, cuando recibimos la inquietud de poder tener esta charla, para nosotros fue de bastante interés y nos pusimos muy contentos de poder venir a contarles un poco el trabajo que nosotros hacemos como departamento. Y en el fondo acercar a ustedes la metodología con la que nosotros estamos trabajando, que queremos que ustedes la conozcan, la traten de entender. Así que nada, esperamos que les parezca entretenido. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Les pido disculpas si tengo interrupciones, estamos en el homeschool, los tengo un poco encerrados y amarrados por allá. No, mentira, están con mi esposo, pero por si acaso, si es que entran de repente algunas visitantes. Y bueno, tal cual como les dijo Fernanda, las preguntas ustedes las van haciendo al chat y con Nati después vamos a ir canalizando las preguntas. También está Dino para que puedan hacer sus preguntas al final, ¿ya? Ahí. Solo como contexto, ¿cierto? En mi declaración de conflictos de interés, la verdad, más que eso es un poco contarles quién soy yo. No tengo conflictos de interés para estar dando esta conferencia más allá de mi formación. Yo trabajo en el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la División de Planificación Sanitaria y coordino la unidad de evidencia clínica, ¿ya? Soy magíster en salud pública, tengo un diplomado en desarrollo y evaluación de tecnologías sanitarias y un diplomado en metodología de investigaciones cual y cuantitativas en salud. Soy diplomada en salud integral de adolescentes. Y debí partiendo, soy matrona de profesión base y soy docente part-time de la carrera de obstetricia en la Universidad Andrés Bello y de obstetricia y terapia ocupacional en la Universidad San Sebastián. Acá solo, bueno, ustedes como asociaciones de pacientes nos conocen, ¿ya? Pero solo como para ponerles el contexto, dónde estamos nosotros como unidad. Somos parte de la Subsecretaría de Salud Pública, dentro de la planificación, de la División de Planificación Sanitaria, y ahí nuestro departamento está conformado por 3 unidades, ¿ya? La unidad de políticas públicas informadas por evidencia, la unidad de evaluaciones económicas, y la unidad de evidencia clínica, ¿ya? A quien yo coordino. Nosotros somos los entes metodológicos, los referentes metodológicos para el desarrollo de las guías. Sin embargo, los encargados temáticos son profesionales de la División de Prevención y Control de Enfermedades, que son, como van a ver en la presentación, son ellos quienes van definiendo, ¿cierto?, las prioridades de desarrollo de guías clínicas, entre otros
motivos también por los cuales las desarrollamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro departamento? El objetivo que tenemos como departamento es promover el uso sistemático de la evidencia para la toma de decisiones en salud, y cómo promovemos este uso a través de procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿ya? Otro de los objetivos nuestros es generar e implementar metodologías que sean comparables y transparentes para la definición y recomendación de intervenciones y políticas sanitarias, y particularmente para el tema de las guías clínicas, evaluar la efectividad de las intervenciones sanitarias. ¿Cuáles son nuestros valores como departamento? Nuestros 3 grandes valores es el rigor científico. Nosotros trabajamos con reglas preestablecidas. Tratamos de que nuestro trabajo sea lo más transparente posible, por lo tanto, todos nuestros documentos son de acceso público, y para nosotros es muy importante el ir incorporando cada vez más la participación de la ciudadanía en estos procesos, ¿ya? Dentro de las actividades que hace particularmente mi unidad, la unidad de evidencia clínica, que se complementa con las otras unidades, tiene que ver con la elaboración y actualización de las guías de práctica clínica, principalmente GES, ¿ya? Pero también guías clínicas no GES, y en este momento con la Ley Nacional del Cáncer, que dentro de su reglamento incorpora una capite sobre guías clínicas donde nos mandata como ministerio a desarrollar todas las guías de práctica clínica oncológica, ¿ya? Nuestra unidad también elabora y actualiza todos los protocolos de la ley Ricarte-Soto, ¿ya? Como yo les digo, esto lo hacemos todo complementariamente principalmente con la unidad de evaluaciones económicas, que son quienes nos aportan todo lo que tiene que ver con costos, costo-efectividad. Y desarrollamos múltiples informes de síntesis de evidencia de efectividad y de evaluación de tecnologías sanitarias para drogas de alto costo, orientaciones de manejo clínico y otros protocolos de atención clínica. Y en este momento también estamos trabajando full en la elaboración de la guía práctica clínica para el manejo del COVID, que sigue la misma metodología que ustedes van a conocer ahora. Bueno, para que ustedes sepan de dónde venimos nosotros, y les contamos un poquito, y ahora ya les voy a comentar en el fondo qué es una guía de práctica clínica basada en evidencia. Y es súper claro que partamos desde la definición, en el sentido que las guías de práctica clínica no son normas, no son obligatorias, ¿ya? Las guías de práctica clínica son documentos que tienen recomendaciones clínicas, ¿ya? Y que estas recomendaciones están destinadas a optimizar el cuidado de las personas, y son elaboradas estas recomendaciones a partir de una revisión sistemática de la mejor evidencia disponible y de la evaluación que hacemos sobre los riesgos y beneficios de otras alternativas terapéuticas, ¿ya? ¿Cómo priorizamos el desarrollo de una guía de práctica clínica? Aquí hay algunas razones, pero como yo les decía, dentro del Ministerio de Salud, los encargados temáticos de las guías clínicas están en la División de Prevención y Control de Enfermedades, donde están todos los programas de salud, quienes son los que priorizan año a año cuáles son las guías clínicas que les gustaría desarrollar. Y nosotros, como División de Planificación Sanitaria y Departamento de Evidencia, en el fondo lo que hacemos es decir cuánto es la disponibilidad de recurso humano para poder desarrollar estas guías clínicas, ¿ya? ¿Cómo se priorizan? Principalmente cuando hay nuevas coberturas en salud que ingresan, por ejemplo, en GES. Cuando hay nuevas tecnologías, ¿ya? Cuando hay algunas modificaciones de esquemas de quimioterapia, cuando aparecen nuevas terapias biológicas y que es necesario que estén incorporadas. Y en este caso ahora, por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer, que nos mandata, ¿cierto?, a tener guías clínicas y además a mantenerlas actualizadas cada 2 años. ¿Y qué ámbitos puede abarcar una guía clínica? Las guías clínicas, la verdad, es screening, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿ya? Y
Dentro de estos, cuando vemos con los panelistas, vemos si la guía va a abarcar cada ámbito o si va a ser una guía específica para screening, una guía específica para screening y diagnóstico, o si es necesario o solo de tratamiento, ¿ya? Pero esos son los ámbitos que puede abarcar la guía. Ay, se me quedó por ahí. Contarles un poquito que desde el año 2014, bueno, las guías clínicas se hacen desde que partió el GES, por allá por el año 2004, ¿ya? Pero desde el año 2014 en adelante, el Ministerio empezó un proceso de incorporación progresiva de la metodología GRADE, ¿ya? Para elaborar nuevas guías o para actualizar las guías ya existentes, GES y no GES, dado que nos dimos cuenta que había una falta de estandarización en los documentos, ¿ya? Las guías estaban hechas todas de distinta forma, dependiendo de los grupos que la estaban realizando. No había una transparencia suficiente de por qué se habían tomado las decisiones o no. La gran mayoría de las guías clínicas estaban desarrolladas solo por especialistas o subespecialistas y no en todas o no en la mayoría habían otros miembros del equipo de salud que hicieran más integral el abordaje del problema de salud, ¿ya? Y además era un poco difícil de acceder, en las guías clínicas se publicaban, ¿cierto?, en formato físico, no siempre se podían distribuir a todo el país. Y además, entre esos años, nos empezaron a evaluar externamente investigadores, academia, y empezaron a aplicar ciertas herramientas donde nuestras guías clínicas quedaban con un poco rigor metodológico, ¿ya? Por lo tanto, desde el año 2014 empezamos paulatinamente a incorporar la metodología. Ahí en el 2014 se hicieron las primeras guías con metodología GRADE, que fueron 3, si no me equivoco, y ya desde el año 2017 en adelante todo este proceso de actualización de las guías se ha hecho con metodología GRADE, y en este momento para los 85 problemas de salud GES, que tiene asociado 92 guías clínicas, estamos en el 80%, 85% diría yo, de tener todas las guías clínicas GES con esta metodología, ¿ya? Y todas las no GES las estamos haciendo también con esta metodología, ¿ya? La verdad es que a la fecha hemos realizado más de 400 recomendaciones, ¿ya?, con esta metodología. Pero bueno, ¿qué es esta metodología GRADE, cierto? La verdad, esta metodología es una metodología sistemática, ¿ya? Porque tiene muchos pasos a seguir. Es una metodología reproducible, que en el fondo si otras personas externas a nosotros quisieran reproducir toda la búsqueda y reproducir todo el proceso, sí podrían. Es confiable, ya, porque además permite tomar en cuenta toda la evidencia disponible, pero ustedes se van a dar cuenta que no es solo la evidencia lo que se considera para hacer una recomendación, ¿ya?, sino que son varios juicios que hay que hacer, entre ellos si es factible implementar o no, cuál es la opinión de las personas, en fin, ¿ya? Pero esta metodología a grandes rasgos parte desde una pregunta clínica, ¿ya?, para la cual tenemos que hacer búsqueda de evidencia, que lo hacemos a través de revisiones sistemáticas de evidencia. Y cuando ya tenemos todo este proceso completo, pasamos a un proceso donde tomamos una decisión y elaboramos una recomendación, también a través de un formato que nosotros le llamamos ETD, en el fondo Evidence to Decision, que me va a permitir poder hacer esos juicios, ¿ya? Hacia simple vista esto se ve muy sencillo, y la verdad no es tan complejo, pero es un proceso más largo de lo que aquí se ve en solo ese esquema, ¿ya? Este es un esquema que si ustedes van a otras o se han ido a otras charlas, ¿cierto?, de metodología GRADE,
es nuestra imagen como icono, ¿cierto? Porque muestra a grandes rasgos todo este proceso, ¿ya? Donde si ustedes se fijan en el centro de este proceso está el equipo elaborador de las guías de práctica clínica, ¿ya? Y después les vamos a contar cómo se conforma este equipo elaborador, que nosotros sabemos que eso es algo que a ustedes les interesa mucho, todo el proceso de participación, y a nosotros también. Este proceso, como yo les mostraba en el slide anterior, parte por formular una pregunta clínica, pero esta pregunta tiene un formato preestablecido, ¿ya? Que tiene, hay que definir muy bien el componente de la población a quien va dirigida la pregunta, de la intervención que yo quiero evaluar y con qué quiero comparar esta intervención, cuál es la otra alternativa terapéutica, ¿ya? Posterior a eso, que nosotros formulamos la pregunta, que es uno de los procesos más difíciles, porque si nosotros formulamos mal la pregunta, toda nuestra búsqueda de evidencia va a ser más compleja. Vamos a seleccionar los desenlaces, pero desde el punto de vista, cuáles son los desenlaces importantes que queremos evaluar, pero desde el punto de vista del usuario, ¿ya? Desde el paciente, ¿ya? Y en el fondo si es crítico, importante o menos importante. Por ejemplo, puede ser muy crítico que los niveles de creatinina estén bajo X rango, ¿cierto? O que el nivel de plaquetas esté en un rango específico. Pero para el usuario, lo más probable es que no sea importante el rango, el nivel, sino que va a ser más importante quizás el no tener sangrado, ¿ya? Entonces, siempre tratamos de que el panel valore la importancia de estos desenlaces desde la perspectiva del paciente, ¿ya? Teniendo claro que la mortalidad es un desenlace que va a ser crítico tanto para el clínico como para el usuario. Después que tenemos nuestra pregunta lista, tenemos nuestro desenlace, nosotros nos vamos a identificar los estudios que me pueden dar respuesta a esta pregunta, ¿ya? Y después que identificamos los estudios, entonces nosotros creamos una tabla de resumen de estos resultados que las presentamos al panel para que podamos hacer nuestros juicios. Y además de hacer esta tabla de resumen de evidencia, nosotros valoramos la certeza en la evidencia para cada uno de sus desenlaces. Y ustedes también puede que hayan escuchado que nosotros hablamos de evidencia alta, moderada, baja, muy baja, a diferencia de muchos, o en otras oportunidades o como las guías anteriores se hacían con respecto a los niveles de la evidencia, ¿cierto? Nivel 1, 2, 3, 4, opinión de expertos, en fin. Nosotros ahora esa nomenclatura no la utilizamos y utilizamos la valoración de la certeza de la evidencia en alta, moderada, baja, muy baja, que más adelante también se los voy a explicar y que en el fondo no es que sea más buena o menos buena, sino que en el fondo la certeza de la evidencia lo que me dice es cuán seguro estoy yo de que esa evidencia sea apropiada para que yo formule la recomendación, ¿ya? Bueno, y después les presentamos toda esta información al equipo elaborador, ¿cierto? Y realizamos nuestros juicios, donde, como yo les mencionaba, Gray nos permite que no solo tomemos en cuenta la evidencia científica, sino que evaluemos otros pilares que tienen que ver con el balance entre los beneficios y los daños de aplicar o no esta intervención, los valores y preferencias de las personas, el uso de los recursos, ¿ya? El costo que tendría asociado esto, y la implementabilidad, ¿ya? Y con todos esos juicios que hace el panel, nosotros formulamos recomendaciones que van a tener una fuerza, ¿ya? Y van a tener una dirección. Una fuerza que en el fondo van a ser fuertes o condicionales, y una dirección que van a ser a favor o en contra de la intervención que nosotros planteamos al inicio de la pregunta, ¿ya? Y ahí ustedes también más adelante se los voy a detallar un poco más. En el fondo, nosotros tenemos recomendaciones GRADE fuerte a favor cuando podemos ofrecer esta intervención a todos o casi todos los pacientes, y fuerte en contra cuando no se la ofreceríamos a ninguno, pero la mayoría de nuestras recomendaciones se mueven en el espectro de las decisiones condicionales, ya que son más bien decisiones individualizadas, ¿ya?
Y también tenemos algunas recomendaciones de buena práctica, pero que más que nada estas de buena práctica son aquellas que, tal cual como su nombre dice, es la buena práctica de algo, no sé, yo siempre pongo un ejemplo bien simple quizás, pero en el fondo no buscaría evidencia científica para ver si para hacer la toma de presión, yo en un niño o en un adulto, yo ocuparía un manguito adulto en vez de uno pediátrico. ¿Ya? La buena práctica sería que para la toma de presión yo utilizara el manguito para toma de presión adecuado para la edad del paciente. ¿Ya? Entonces a eso me refiero con las buenas prácticas. O por ejemplo, para los temas de alivio del dolor, por ejemplo, una buena práctica es mantener el acompañamiento de la familia hasta el final de los días. ¿Ya? Para eso no necesito hacer una búsqueda exhaustiva de evidencia, sino que la puedo dejar como una recomendación de buena práctica. Y también estas recomendaciones después, por este proceso de estandarización que queremos, tienen un formato estándar de redacción donde para las fuertes yo digo recomienda y fuerte en contra no recomienda, y para las condicionales digo que el Ministerio de Salud sugiere o no sugiere. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos haciendo las guías de práctica clínica? Lo primero es, una vez que ya tenemos priorizado, el tema y que tenemos el mandato por la autoridad o por la nueva patología, en fin, por todas esas áreas que yo les mencionaba para priorizarlo, partimos con la parte de la conformación del panel, ¿ya? ¿Y cómo conformamos el panel o el equipo elaborador? Nosotros como equipo metodológico lo que tratamos de hacer es resguardar la representatividad, ¿ya? Entonces, pedimos que la gente de DIPRESE, ¿cierto?, nuestros temáticos, puedan definir expertos temáticos, ya sea de la academia, de las sociedades científicas, ¿ya? Y particularmente de la práctica clínica diaria, ¿ya? Y idealmente que sean, en el fondo, equipos multidisciplinarios, ¿ya? No solamente especialistas o subespecialistas. Dentro del equipo elaborador también están los metodólogos, que esa es la parte que en el fondo ese rol lo jugamos nosotros. También tenemos en el equipo elaborador referentes de tomadores de decisión y ahí incorporamos a gente de redes asistenciales, de atención primaria, dependiendo cuál es el ámbito que va a abarcar la guía clínica, si es más enfocado hacia el área de la hospitalización o sea el área de la atención primaria. Siempre tenemos en nuestros paneles, o tratamos de resguardar que existen en nuestros paneles referentes del seguro de salud, alguien de FONASA y representantes de las personas, ¿ya? ¿Por qué para nosotros es tan importante la representatividad? Nosotros queremos que dentro de nuestras guías clínicas estén representantes de todos los sectores profesionales que esperamos que hagan uso de las recomendaciones de la guía, ¿ya? De todos los niveles de atención, como yo les decía, profesiones médicas y no médicas, y porque estamos convencidos que la representatividad va a favorecer la adherencia a las recomendaciones y la aceptación de estas recomendaciones, ¿ya? Por lo tanto, nos demoramos en escoger este equipo elaborador porque es crítico para que haya credibilidad, para que la guía sea de buena calidad y para que haya mayor aceptación entre los que van a hacer uso de la guía clínica, ¿ya? Generalmente, los paneles, lo ideal es que no excedan más allá de 15 o 17 personas, ¿ya? Por eso que es súper importante cuando nosotros vemos quiénes son las personas que van a participar, ¿ya? Y esto porque la idea justamente es la representatividad, pero también tiene que ver con las expectativas de los paneles y el manejo de los paneles, en manejar las opiniones, ¿cierto?, de 30 o 35 personas es bastante más complejo que poder consensuar con representantes de estas distintas áreas. Bueno, y esta conformación del panel tiene un marco normativo, ¿ya? Y que es que todos los participantes declaran y manifiestan, declaran al principio y al final, ¿cierto? Hacen una declaración de conflictos de interés, ¿ya? Y compromiso de confidencialidad mientras se esté desarrollando la guía. Y la verdad,
las personas que tienen conflictos de interés quedan excluidas de las decisiones para los cuales tienen conflictos de interés, ¿ya? Nosotros como Ministerio de Salud no tenemos ninguna potestad punitiva, ¿cierto?, para el tema de la declaración de conflictos de interés, sino lo que queremos es que sea transparente. Y cuando hace la declaración de conflictos de interés, eso después se les presenta al mismo panel elaborador y no los margina de participar en la guía clínica, pero sí lo excluye de participar en la toma de decisión, en la recomendación para la cual tienen conflictos de interés, ¿ya? Y eso queda declarado en la guía clínica. Y además hay todas unas reglas que están contenidas en una resolución del Ministerio, donde además se crea el equipo elaborador de la guía, donde van todos individualizados, y en el fondo ahí se dice que además el grupo elaborador no va a percibir ningún estímulo económico para el desarrollo de la guía y todo eso, ¿ya? Entonces las guías clínicas llevan esta resolución además que contribuye aún más a la transparencia. Bueno, después que ya tenemos nuestro grupo elaborador conformado, ¿cierto? Vamos a nuestras primeras reuniones que hacemos con los panelistas. Antes eran reuniones presenciales, ahora ya todos nos hemos cambiado a la modalidad virtual. Y partimos con la formulación de preguntas clínicas con esta estructura estandarizada, donde claramente una pregunta tiene que darnos lugar a una recomendación y que esa recomendación se traduzca en una acción, ¿ya? Ahora, la metodología GRADE necesariamente nos implica definir un comparador, ¿ya? El comparador puede ser no hacer nada, ¿ya? Siempre y cuando este comparador sea ético, ¿ya? Y el no hacer nada, ¿ya? Y como yo les mencionaba, después vamos a ver cuáles son los desenlaces. Y acá les puse como los desenlaces más frecuentes, pero que esto tiene que ver un poco con la patología, porque particularmente en guías clínicas oncológicas nuestros desenlaces críticos tienen que ver con la mortalidad, con la calidad de vida, ¿ya? Con los eventos adversos, pero también utilizamos algunos desenlaces que nosotros les llamamos sustitutos o subrogados, que tienen que ver con la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión, ¿ya? Pero, por ejemplo, para la guía clínica COVID, dentro de nuestros desenlaces está la ventilación mecánica, ¿ya? Mortalidad, hospitalización, ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, los desenlaces tienen que ver un poco con la patología que se está abordando. Después de eso, nosotros, ese proceso más o menos entre la conformación del panel, las preguntas clínicas y el desenlace dura aproximadamente 3 meses, ya estoy dando así a grosso modo. Después de esos 3 meses, nosotros dejamos un poco tranquilo al panel y nos vamos a trabajar en la síntesis de evidencia, ¿ya? Y ese proceso dura aproximadamente unos 4 meses más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente buscamos evidencia de efectividad, sino que donde en la evidencia de efectividad vamos a buscar revisiones sistemáticas, estudios aleatorizados, o otros tipos de estudios como cohortes, ¿cierto? Hacemos metaanálisis de esos estudios y hacemos este resumen en esta tabla de resultados. Además, hacemos búsqueda adicional de estudios que hablen de valores y preferencias de las personas. Buscamos los costos que siempre nos entregan costos referenciales los referentes de FONASA, y además nosotros hacemos búsqueda de costo-efectividad, ¿ya? Y buscamos también evidencia sobre la accesibilidad y la factibilidad. Así que aproximadamente ese periodo de búsqueda se demora unos 4 meses, ¿ya? En algunos casos, o la mayoría del tiempo, de este periodo, muchas veces la evidencia de efectividad generamos procesos de licitación, ya que nuestro grupo es pequeño de profesionales para poder realizar tantas evaluaciones de efectividad, pero también lo hemos conversado nosotros como equipo, que la pandemia ha tenido algo bueno, que es que nosotros como equipo nos hemos fortalecido y nosotros estamos asumiendo bastantes temas de evaluaciones de efectividad. Por lo tanto, las compras a externos que hacemos cada vez están siendo menores y estamos absorbiendo eso nosotros, ¿ya?
Bueno, este slide se los coloco un poco por lo que yo les decía antes de cuál es la evidencia que nosotros buscamos, ¿ya? Y la verdad, muchos de ustedes puede ser que conozcan la pirámide de evidencia tradicional, ¿cierto? Donde se supone que en la base están los estudios como menos buenos, ¿cierto? Y en el ápice de la pirámide tenemos los estudios de mejor, más confiables, que en el fondo serían las revisiones sistemáticas, ¿ya? Y vamos escalando en que abajo estarían las series de casos, después tendríamos los casos y controles, los de cohorte, ¿cierto? Y las revisiones sistemáticas, ¿ya? Ahora bien, esta pirámide ha cambiado un poco con los años y si ustedes se fijan, acá más bien hay como una lupa que una lupa en el fondo que lo que me muestra es que no tengo que ser tan rígido en el sentido de que este estudio por el solo hecho de ser una cohorte va a tener menos calidad, ya que un estudio que sea un ensayo clínico, ¿ya? Sino que en el fondo podemos juntar con herramientas que evalúen la calidad de estos estudios y podemos llegar a tener una revisión sistemática que pueda incluir todos los estudios, ¿ya? Y nos permitan una mejor certeza en la evidencia. Ahora, ¿por qué nosotros privilegiamos las revisiones sistemáticas? Las privilegiamos porque la revisión sistemática tal cual como está en este monito tiene la capacidad de agrupar todos estos estudios clínicos, ¿ya? Y por lo tanto, al agruparlos, todos estos estudios clínicos, cuando hacemos los análisis bioestadísticos, me permiten generar un estimador de efecto mayor, porque tengo un número de pacientes mayor, y por lo mismo puedo hacerlo más extrapolable, ¿ya? Por lo tanto, nuestro gold estándar de evidencia siempre van a ser las revisiones sistemáticas, ¿ya? Y cuando hacemos esa búsqueda, después cuando tenemos nuestros resultados, ustedes van llegan después, nosotros cuando llegamos a la reunión les presentamos esta tabla de resumen. Esta era lo que yo les mencionaba, que es la tabla con la que ustedes en el fondo se van a encontrar cuando nosotros hacemos las reuniones. Y es una tabla que acá yo les voy a mostrar como las grandes partes que tiene la guía, ¿ya? Entonces, aquí en la parte de arriba está desglosada la pregunta con este formato, ¿ya? La población, este es un ejemplo nomás que tomamos, que es de una guía clínica de hipertensión arterial que hicimos en el 2018, y en el fondo ahí está, la población eran personas mayores de 70 años con el diagnóstico de hipertensión, la intervención era la meta de compensación, ¿cierto?, de presión arterial, y la comparación era una meta de presión arterial distinta, ¿ya? La próxima. ¿Nati? Ahí. Ahí está el dibujado. Después, en la columna que está para el lado izquierdo de la pantalla, están los desenlaces, estos que yo les mencionaba y que este es de otro ejemplo. Si ustedes se fijan, ahí está, este es de la guía clínica COVID, está mortalidad, está ventilación invasiva, está la negativización del virus, ¿cierto? Y los eventos adversos, que fueron los desenlaces que definió el panel que eran los más críticos e importantes, ¿ya? La segunda columna que siempre les presentamos tienen que ver con los efectos relativos. Estas son medidas bioestadísticas, donde generalmente las medidas que nosotros les presentamos son más bien de riesgos relativos, ¿ya? Riesgos relativos, odds ratio, que en la reunión nosotros sí les explicamos, en el fondo, qué es lo que significa estadísticamente que un riesgo relativo sea mayor a 1, sea menor a 1, ¿ya? O sea igual a 1. Generalmente un riesgo relativo que sea igual a 1 quiere decir de que no hay, en el fondo, beneficio ni para una ni para la otra, ¿ya? Después de eso, tienen las columnas que van en el centro, que es donde están los efectos absolutos estimados, y acá quizás están no las más representativas, pero en una columna está el efecto absoluto, que también se calcula con medidas estadísticas en el fondo, de
el efecto con la intervención que estamos evaluando y el efecto sin la intervención que estamos evaluando, y ahí se genera un delta, que es una diferencia, y que también se puede presentar como una diferencia de medias, que también son medidas estadísticas, se puede representar como una diferencia en número bruto, ¿ya? Y siempre ponemos en el fondo, ponemos como que es cada por 1000 habitantes o por 100 habitantes, ¿ya? La próxima. Y después viene donde hablamos de la certeza de la evidencia, ¿ya? Que ahí está como baja, aquí aparece como muy baja, ¿ya? Y ahí yo nuevamente, en el fondo, siempre que tenemos las reuniones somos bien majaderos en decirles que la certeza de la evidencia no significa que un resultado es bueno o malo, sino que en el fondo significa cuánta certeza tengo yo en que esa evidencia va a ser apropiada para apoyar o no esta recomendación, ¿ya? Y después tengo el mensaje clave en términos sencillos, que acá también hemos ido con el tiempo mejorando un poco la forma en que presentamos los mensajes claves, porque, por ejemplo, si tenemos no tenemos certeza o, por ejemplo, ese desenlace no lo reportó la literatura, no lo encontramos, entonces nuestro mensaje va a ser como que desconocemos el efecto, ¿ya? Porque finalmente no encontramos nada. O que podría, ¿cierto? O que probablemente. Más o menos la nomenclatura es que cuando tenemos una certeza de evidencia alta, nosotros decimos que la intervención produce el efecto positivo que queremos. Cuando tenemos una evidencia moderada, decimos que probablemente produce el efecto que queremos. Cuando tenemos una certeza de la evidencia baja, decimos que podría, ¿cierto? Y cuando tenemos una certeza de la evidencia muy baja, decimos que podría, pero hay considerable incertidumbre, ¿ya? La próxima. Y abajito en esta tabla siempre van las explicaciones, en el fondo, qué es lo que significa un riesgo relativo, cuáles son los intervalos de confianza, y generalmente lo que colocamos en las explicaciones es por qué esa certeza de la evidencia la penalizamos, la castigamos y le bajamos algún nivel de evidencia. Y eso tiene que ver más que nada con el diseño de los estudios, ¿ya? Cuando son ensayos clínicos, nosotros confiamos bastante, pero ahí vamos a hacer una evaluación del riesgo de sesgo de los estudios, vamos a ver en el fondo los estimadores bioestadísticos y vamos penalizando cada uno de estos ítems y vemos si queda en baja o muy baja. O, por ejemplo, también podemos penalizar la evidencia cuando es una evidencia indirecta, porque la verdad no encontramos nada directamente a esa población. Por ejemplo, queremos evaluar esto en niños y la verdad en niños menores de 10 años, pero toda la evidencia que tenemos es de niños de personas de 18 años y más. Entonces la ocupamos, pero decimos que es evidencia indirecta y por eso bajamos un nivel en la certeza de la evidencia. ¿Ya? La próxima. Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí tenemos cuando conocemos el efecto de la intervención y decimos que la evidencia es adecuada, y cuando es muy baja, cuando tenemos bastante incertidumbre, ¿ya? La próxima. Después que les presentamos toda esa información, pasamos a nuestra recomendación, y en esa recomendación, como yo les mencionaba, es un proceso estandarizado que mira estos pilares fundamentales en el fondo: la evidencia científica, beneficios y potenciales daños, valores y preferencias, costos y factibilidad, y tenemos una recomendación estandarizada con un texto de la recomendación, y algunas veces es necesario colocar algún comentario del panel que pueda, en el fondo, relevar que pueda apoyar aún más esta recomendación, ¿ya? La próxima. Y ahí falta dale otro clic, porque ahí faltan unos numeritos. Eso. Como yo les mencionaba, cuando pasamos a la recomendación ya pasamos a este formato de ETD, que es una planilla,
de la evidencia a la decisión, donde con el panel hacemos 11 juicios, ¿ya? Donde el panel se tiene que manifestar sobre si el problema es una prioridad o no, sobre qué le parece la magnitud de estos efectos deseables de la intervención, de los efectos indeseables de la intervención, ¿ya? Con respecto a la certeza de la evidencia, con los valores y preferencias de las personas, les mostramos la evidencia que encontramos, que el panel puede desestimarla también, porque nosotros, por ejemplo, le podemos presentar algún estudio que se realizó en Alemania y que la verdad el panel dice, en realidad esto no nos representa, entonces prefiero desestimarla, y ellos hablan desde su experiencia y eso queda registrado, el panel desestimó esta evidencia. O lo que estamos intentando que cada vez sea más, tener un representante de los mismos pacientes en la guía clínica, por lo tanto, él da su opinión respecto a esto, ¿ya? El otro día estábamos en una guía de cáncer donde teníamos a un representante de los pacientes y él dijo, la verdad yo no sé por qué estoy aquí y quisiera no votar porque no soy experto en la materia. Entonces nosotros dijimos, no, la idea justamente es que esta guía clínica tenga recomendaciones que vayan dirigidas a los pacientes. Por lo tanto, quien más que tú como representante de los pacientes es si puedes decir si estás de acuerdo o no, cómo valoras tú los desenlaces, ¿ya? Y después el mismo panel con toda esta información se tiene que pronunciar respecto al balance de los efectos y daños. Nosotros presentamos los recursos necesarios, si es que hay o no estudios de costo-efectividad. Aquí también lo que entregamos un poco es evidencia de costo-efectividad más bien indirecta, porque lamentablemente en nuestro país tenemos pocos estudios de costo-efectividad, y los estudios de otros países, para poder transferirlos a nuestro país, también necesitan una metodología un poco compleja, pero siempre en el fondo le decimos lo que quizás no es costo efectivo en otros países donde tienen umbrales de pago o gastos en salud mayores a los nuestros, bien difícil es que en nuestro país sea costo efectivo, ¿ya? Nos pronunciamos respecto a equidad, si es que nosotros hacemos esta recomendación, ¿eso aumentaría o no la equidad? Nos pronunciamos respecto a la aceptabilidad, si nosotros creemos que esta intervención que queremos recomendar va a ser aceptada por todas las partes interesadas, los clínicos, los pacientes, el tomador de decisión, el financiador. Y además les presentamos los aspectos de viabilidad en nuestra red asistencial, de poder implementar o no esta intervención. La próxima. Y después de esos 11 juicios, entonces, nosotros nos vamos a nuestras recomendaciones, donde podemos tener recomendaciones fuertes, donde una alternativa claramente es superior a la otra, sin variaciones en las preferencias, y donde tenemos una certeza de la evidencia moderada o alta y no tenemos barrera de factibilidad, ¿ya? Con esas condiciones nosotros podemos hacer recomendaciones fuertes, y para que sea una recomendación fuerte tenemos que requerir el 80% de los votos de los panelistas. Por eso yo les decía que la gran mayoría de las recomendaciones en las que nos movemos son recomendaciones condicionales, porque siempre, lamentablemente, tenemos ciertas barreras de factibilidad, ¿ya? Entre otras cosas. Y condicionales cuando tenemos balance entre riesgo y beneficio, cuando hay variaciones en los valores y preferencia, cuando tenemos certezas de la evidencia baja o muy baja, o cuando claramente tenemos barreras de factibilidad. La próxima. Y este era el mismo cuadrito que yo les mencionaba, la próxima, Nati, donde tenemos las recomendaciones fuertes a favor y en contra, y las condicionales, que en el fondo las condicionales en contra es donde no ofrecer la intervención es lo más apropiado en la mayoría de los pacientes, pero pudieran haber excepciones, y las condicionales a favor, aquellas que donde ofrecer la intervención es lo apropiado en la mayoría de los pacientes, pero también pueden haber excepciones. La próxima.
Y bueno, la idea de que nuestras guías clínicas estén en constante actualización, por lo tanto nosotros cada cierto tiempo hacemos búsqueda vamos intentando actualizar nuestras recomendaciones. Si hay nuevos estudios, nosotros los incorporamos al metaanálisis que ya teníamos y actualizamos la tabla de resumen de resultados. Si cambia la evidencia, en el fondo, si nosotros creemos que con esa evidencia podría cambiar o la fuerza o la dirección, nosotros reunimos al panel y evaluamos la recomendación. Y si no cambia sustancialmente la evidencia, actualizamos solo la tabla de evidencia y en la publicación colocamos cuál es la fecha de búsqueda, cuál es la fecha de actualización y cuál fue la fecha de la recomendación. La próxima. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ingresar a las guías de práctica clínica? Hay varias formas que cada vez hemos querido que se pueda ser de mayor acceso, lo que no siempre lo logramos, pero la próxima, Nati, si ustedes se meten a la página que está arriba, que es etesa-sbe.minsal.cl, van a llegar a la página de nuestro departamento. Y ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en primer lugar en este momento está la guía de práctica clínica COVID y algunos informes de evidencia COVID, pero también van a encontrar ese icono que dice guías de práctica clínica y además también van a encontrar en la parte del proceso de evaluación de Ricardo Soto, pueden llegar también a los protocolos, y en la parte de publicaciones además están todas las otras publicaciones que hacemos, tanto la unidad de evaluaciones económicas, algunos impactos presupuestarios, algunas evaluaciones económicas que se han hecho, algunas evaluaciones que hace la unidad de políticas públicas. La próxima. Pero también si se van... también pueden llegar, si se van al buscador del ministerio, donde diga guías clínicas auge, y se van a encontrar con las guías clínicas que están por problema de salud, y si ustedes se fijan, las que tienen el logo GRADE son porque están hechas con el logo, con metodología GRADE, y ahí se fijan cuál fue la fecha en la que lo publicamos y cuál fue la última fecha de actualización. Esto puede estar un poco, este es un pantallazo que puede estar un poco desactualizado, ¿ya? La próxima. Y cuando pinchen alguna de las guías, cuando ustedes entren, por ejemplo esta que está acá es de cáncer de testículo, ustedes se van a encontrar con una interfaz más o menos así, donde van a tener en el lado izquierdo de la pantalla un banner donde están todas las recomendaciones, hay una parte de contexto, de descripción y epidemiología, están los objetivos y alcances, está el cómo usar esta guía, donde ahí les mostramos, hay algunos videos para los que quieran ver, pero además ahí les decimos que es una recomendación fuerte, que es una recomendación condicional, les mostramos cuál es el método que se siguió, los autores, hay el banner de documentos relacionados donde hemos dejado las guías clínicas anterior, la que se hizo en el 2004, en el 2006, en fin, para que lo tengan de respaldo, porque antes las guías clínicas eran unos libros así, la idea es que no sean textos académicos, sino que lo que cumplan el objetivo de entregar recomendaciones para optimizar el cuidado de los pacientes, y siempre hay un banner donde va el resumen ejecutivo, que es donde están las recomendaciones finales, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, no, vuelvo un poquito más para atrás. Ahí aparece recomendación fuerte y cuál es la certeza de la evidencia, y cuando se pincha el botoncito donde dice juicio del panel y la evidencia, se desprende cada uno de estos 11 juicios que hicimos, ¿ya? Para haber llegado a esta recomendación. Si ustedes se fijan aquí, solo la segunda tiene un comentario del panel, porque el comentario del panel no es algo obligatorio, sino que en el fondo se les pide a los panelistas si creen que la recomendación así se entiende o si es necesario fortalecer la recomendación con otro comentario. La próxima. Y también pueden entrar en la página del Ministerio de Salud, donde dice informamos, se despliegan las pestañas y la primera que aparece es guías de práctica clínica. La próxima. Y ahí cuando pinchan ahí se van a encontrar con las guías de práctica clínica GES y las guías de práctica clínica no GES. Eso era lo que teníamos preparado. Harta información, ojalá no se hayan aburrido por lo que vino, porque están preguntando muchas cosas. Yo he estado pendiente de todas las preguntas que se han ido realizando. Hay algunas que tal vez
se reiteran, digamos, desde el punto de vista de cuál es el método de priorización para las guías de práctica clínica. Y yo creo que aquí hay algo que es importante mencionar, y que es que nosotros como Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria hacemos todo el soporte metodológico para las guías de práctica clínica. GES o no GES, cualquier guía de práctica clínica que se realice en el ministerio. Sin embargo, la priorización de aquellas guías de práctica clínica está dada por la División de Prevención de Control de Enfermedades, la DIPRESE. ¿Ya? Los diferentes departamentos de la DIPRESE proponen en el fondo una priorización para las guías de práctica clínica, y luego nosotros hacemos el soporte metodológico para que esas guías se realicen, las que ellos hayan priorizado. Y efectivamente, como mencionaban en alguna de las preguntas, muchas veces la priorización parte de una forma y termina siendo de otra, en el sentido de no porque una patología, un problema de salud sea más prevalente o menos prevalente, o más importante o menos importante, sino que efectivamente el recurso humano es finito, y existen elementos que nos colocan ciertas obligatoriedades. Por ejemplo, ahora, a producto de la Ley Nacional del Cáncer, se deben actualizar todas las guías oncológicas. Entonces, cualquier otra priorización propuesta previa a la entrada en vigencia de la Ley del Cáncer y su reglamento, en el fondo el recurso humano se tiene que destinar a dar cumplimiento a la ley. Y eso ocurre muchas veces. Entonces, claro, a veces existe esta sensación de que no son escuchados las solicitudes, pero también tiene que ver en cómo, con este recurso humano acotado, con presupuestos acotados también, damos cumplimiento a las leyes, y además tratamos de abarcar las otras solicitudes. Eh, Respecto de las guías de práctica clínica para los pacientes, nosotros sabemos que esa es una deuda, lo tenemos súper claro y es algo que nos encantaría llegar hacia allá. No podemos comprometer plazos como nos preguntan, pero sí creemos que estamos dando los pasos necesarios para cimentar este proceso, porque en el fondo también hay que sensibilizar respecto a este método, porque hubo un gran cambio desde que se comenzó a realizar las guías de práctica clínica con metodología GRADE. Y eso tiene que ver porque, como mencionaba Pamela en la presentación, esto tiene más rigor metodológico, tiene más pasos, más reglas, en pro de la transparencia y de la participación también. Y en relación a eso, había una de las preguntas que mencionaban si la variabilidad de las opiniones de los pacientes o de sus familias se tomaban en cuenta para realizar el juicio sobre los valores y preferencias de las personas. Y efectivamente sí se toman en cuenta. En el fondo, en cada guía de práctica clínica que podemos contar con pacientes o con personas cercanas al problema de salud, porque por ejemplo, no sé, si estamos hablando, por ejemplo, de una demencia, probablemente vamos a tener al cuidador, quien nos va a poder reportar información también respecto de la problemática de salud. Pero sí, siempre el panel tiene en consideración la evidencia encontrada. Como decía Pamela, esta evidencia se puede tomar en cuenta, se puede desestimar, pero también se tiene en cuenta la opinión de los pacientes y de los profesionales que están ahí para realizar ese juicio sobre la valoración. Sí, Había otra pregunta. Nati, yo también, Dime. sí, yo estaba viendo varios que en el fondo preguntaban, y yo partí diciendo esto, que las guías clínicas son recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones del mejor cuidado para los pacientes, de lo que dice la evidencia y de lo que dice el panel de expertos respecto a lo que se debiese hacer. Pero las recomendaciones no son recomendaciones que impliquen obligatoriedad, ¿ya? No son vinculantes con procesos de cobertura, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante que ustedes lo sepan, eso es algo que nosotros le decimos siempre a los paneles, porque
muchas veces se cree que por el hecho de que esté en la guía clínica va a tener el financiamiento asociado si es que no lo tiene, ¿ya? Porque algunos de ustedes, por ejemplo, preguntaban si son solo para GES. Actualmente estamos haciendo, el 80% de las guías clínicas que hacemos son GES, pero tenemos varias que son no GES, ¿ya? Pero son las menos. Pero muchas veces se hacen recomendaciones que no están en la canasta actual del GES. ¿Y qué es lo bueno que hemos logrado con esta metodología? Es que al ser una metodología transparente, que además está hecha por un panel representativo, es que cuando piensan los tomadores de decisiones de cobertura, que no somos nosotros como ETESA y no son DIPRESE, siendo nuestros referentes temáticos, miran lo que está en la guía clínica. Y efectivamente, por ejemplo, para el estudio de verificación del costo de GES, si quieren incorporar una nueva intervención y si hay una recomendación a favor en una de las guías clínicas, eso es un insumo, como un empuje para después poder pelear el tema de la cobertura de un posible financiamiento. Porque ustedes saben que finalmente quien define final tampoco es el Ministerio de Salud, sino que es el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo comprendan, y siempre les decimos eso, hagamos la recomendación, porque cuando quieran incorporarlo van a ver si existe el respaldo en una guía clínica, en una recomendación hecha por un panel, ¿ya? Ahora, alguien preguntó por ahí para el tema de Ricardo Soto, para las otras evaluaciones de efectividad. Nosotros utilizamos en todas nuestras evaluaciones la metodología GRADE, ¿ya? Que significa que cómo evaluamos la efectividad de las intervenciones, con estos estudios, en revisiones sistemáticas, con estos estimadores estadísticos, ¿cierto? Solo que quizás el proceso del juicio no es igual en la ley Ricardo Soto, porque para los que saben, que me imagino que lo saben mucho, pero ahí por ley hay un comité de recomendación priorizada, ¿cierto? Donde nosotros le mostramos toda nuestra información, pero ahí los juicios se van haciendo de una manera no distinta, pero con algunos otros Pame, matices, ¿ya? Sí. ahí tal vez, porque era una de las preguntas, y en el fondo si para las patologías más prevalentes o las enfermedades raras, era lo mismo, efectivamente, por ejemplo, en la ley Ricardo Soto se hacen algunas salvedades cuando tenemos la evaluación de efectividad. En el fondo, por ejemplo, si tenemos una certeza alta o moderada, se considera una evaluación favorable en términos de efectividad, pero las enfermedades poco frecuentes también se consideran como favorables aquellas que tengan certeza baja. Porque entendemos que probablemente hay menos estudios respecto de las enfermedades raras, o los N sean más pequeños en los estudios, porque efectivamente es más difícil encontrar esos casos. Entonces, de cierto modo, se trata de equilibrar un poco bajo esta modalidad, haciendo ciertas pequeñas concesiones, digamos, desde la metodología, no desde lo metodológico, sino como desde las consideraciones para que pasen a la comisión de recomendación priorizada. Entonces, si bien el método es el mismo, el rigor científico para hacerlo es el mismo, hay ciertas consideraciones que son diferentes para que las enfermedades poco frecuentes tengan la misma oportunidad de ir a la comisión de recomendación priorizada, en el fondo. Ahí nosotros tratamos de ser equitativos en esto, porque entendemos que pueden haber menos estudios, y los estudios que existan pueden tener menos pacientes. Hay otro tema que preguntaron, Pame, que yo creo que sería súper bueno, aprovechando que hay harta gente conectada, y es que cómo, eh, cómo se eligen en el fondo estos pacientes para que estén en las guías de práctica clínica. Si bien es la DIPRESE quienes convocan al panel, yo creo que es súper importante mencionar que existe un registro nacional de agrupaciones de pacientes que se creó al alero de la ley Ricardo Soto, pero creo que es una muy buena oportunidad para aclarar que ese registro nacional no es solo para las agrupaciones de pacientes de las
de los problemas de salud que están en la ley Ricarte Soto, sino que a través de esta ley se creó este registro nacional para todas las agrupaciones vinculadas a problemas de salud, raras o no raras, de alta prevalencia, de baja prevalencia, oncológicas, no oncológicas, y eso yo creo que es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. En la página del ministerio están todos los links con la información para que ustedes puedan postular, y es relevante porque es el mecanismo formal que el ministerio tiene. Y en ese sentido, yo los invito a que puedan ser parte de este repositorio en el fondo de información sobre agrupaciones de pacientes. Y también dar cuenta cuando existan cambios en los registros o los cambios en los representantes legales, porque así también nosotros tenemos la información actualizada para poder comunicarnos con ustedes. Y también otro de los temas que se va a venir prontamente es que a través de la Ley Nacional del Cáncer se dicta crear un registro de organizaciones vinculadas a problemas de salud oncológica. Entonces, también eso va a, eso también va a ser un repositorio de información. Pero como les digo, es súper importante que utilicen los canales formales del ministerio para que la información quede a disposición y así sea más fácil poder contactarnos entre todos, digamos, sobre todo para la realización, que yo digo sobre todo porque en el fondo es lo que nos convoca hoy día, pero para la participación en las guías de práctica clínica. Estoy leyendo igual varias preguntas y, por ejemplo, en algunas dicen cómo eligen los juicios en la Ricarte. Los juicios de la ETD son esos 11 que yo les mencioné, ¿ya? Problema de salud, efectos deseables, efectos no deseables, balance entre los beneficios y daños, certeza en la evidencia, valores y preferencias de las personas, costo-efectividad, equidad, aceptabilidad y factibilidad en la implementación. Pero tal cual como decía Natalia, son esas salvedades que se hacen, por ejemplo, en aquellas patologías que tengan menos carga de enfermedad, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, yo voy a decir, este efecto deseable es importante en una patología, no sé, diabetes, hipertensión, que en una patología que tiene un N muy pequeñito. Eso también se trabaja con el panel de expertos donde uno pueda definir cuáles son los umbrales. Por ejemplo, lo voy a poner para el ejemplo de COVID ahora, que en el fondo se estaba viendo cuál era el umbral, cuándo íbamos a decir que la intervención ayudaba a prevenir la mortalidad, si hablábamos de una mortalidad de 10 por 1000 o hablábamos de una mortalidad de 5 por 1000, por ejemplo. Entonces, todas esas no sé si concesiones metodológicas, como dice la Natalia, pero en el fondo, más que concesiones metodológicas, son estas adecuaciones metodológicas que nosotros podemos hacer para, con la misma metodología, también lograr eso, ¿ya? Hay varios, en una preguntan, por ejemplo, si se pudiese hacer un proceso simulado con pacientes. La verdad sí, se puede hacer, sería algo que nos encantaría hacer. Interesante. Es muy interesante, pero que no tenemos el recurso humano. Nosotros en este momento somos 6 profesionales, ¿ya? Y ya hemos estimado la carga para hacer todas las evaluaciones que hacemos y nosotros necesitamos ser una unidad donde tengamos 23 profesionales y somos 6, ¿ya? Entonces, por eso hay algunas cosas que nosotros externalizamos. Entonces, a mí me parece que es una buena propuesta que podríamos levantarla, de poder hacer un panel simulado. Y para el tema de las enfermedades raras, bueno, en este momento se está, nuestro departamento es el que está llevando un poco la batuta en esta cosa de las enfermedades raras y de las drogas de alto costo. Entonces, si ustedes quisieran entregarnos alguna información o algo así, en ponerse en contacto, es con el doctor Sepúlveda, con nosotros, Natalia, conmigo, a quienes ustedes pueden enviarnos un correo y hacernos llegar sus inquietudes. Alguien también me está mencionando sobre la Fundación Chiari, que sobre algunas... que hay algunas guías en otros países. Nosotros también estamos avanzando en procesos de poder adaptar guías de otros países, ¿ya? Pero adaptar guías de otros países no es que acorte tampoco todo el proceso, ¿ya? Porque en realidad, eso yo no se los dije, pero hacer una guía clínica, uno se demora entre 12 a 14 meses. No, uno no se demora menos que eso.
ya porque yo les dije primero para la primera parte de las preguntas, después les dije 4 meses para buscar la evidencia, pero después vienen las reuniones para hacer las recomendaciones. Antes de la pandemia, nosotros teníamos reuniones presenciales en el ministerio de 4 horas, ¿ya? Donde podíamos sacar 2 o 3 recomendaciones. Incluso en nuestro mejor momento llegábamos a sacar 4 recomendaciones, 5 recomendaciones en una reunión. Ahora nuestras reuniones duran 1 hora y media, son virtuales y hacemos una recomendación, ¿ya? Entonces, el proceso que nos demoramos son entre 12, 14 meses en tenerla publicada. También estamos intentando mejorar esos tiempos, pero hemos ido adaptando guías clínicas. Por ejemplo, tenemos una experiencia con la guía de cáncer de mama de la Sociedad Europea sobre screening. Entonces nosotros lo que ocupamos de ahí fue la evidencia, ¿ya? La evidencia, porque la evidencia no va a cambiar ni en este país ni en Europa. Lo que cambia va a ser los juicios que nosotros los vamos a tomar al contexto local. Entonces, la evidencia, eso es lo que nosotros adaptamos, ¿ya? Igual, por ejemplo, cuando llegan sociedades científicas, por ejemplo, la Sociedad de Mastología Chilena también y ellos hicieron una guía con metodología Gray, la trajeron al ministerio, pero ahí también por un tema de conflictos de interés nosotros no podemos llegar y tomar la guía clínica, sino lo que hacemos es ocupar la evidencia y someterla a los juicios del panel. Pame, yo creo que otra cosa que tal vez sería relevante que está dentro de las preguntas, porque decía, pero ¿quién hace los juicios? Por ejemplo, la Ricarte Soto, que es donde tal vez hay más evaluaciones, por ejemplo, de enfermedades raras. Ahí, en el fondo, el símil del panel en una guía de práctica clínica es la comisión de recomendación priorizada. Y ahí en esa comisión hay representantes del ministerio, hay representantes externos donde se realiza un concurso público para elegirlos, y además hay 2 representantes de las agrupaciones de pacientes, que son elegidos por votación de quienes están inscritos en el Registro Nacional de Agrupaciones de Pacientes. Entonces, por eso les digo que es importante que utilicen estos mecanismos formales de registro, porque también les da derechos a ustedes para poder participar de diferentes instancias. Y yo creo que hay que aprovechar esos espacios de participación que ustedes mismos se han ganado, y digo ganado porque han sido muchas veces propulsados desde ustedes. Yo creo que ese reconocimiento también hay que hacerlo. Y como decía Pamela, en el fondo esto es un proceso en desarrollo. Cada vez creemos que estamos intentando con mayor ahínco, por decirlo de alguna forma, de que todos hablemos el mismo lenguaje. Y por lo mismo era muy importante para nosotros poder hacer este webinar, poder contarles la forma en que estamos trabajando, y que obviamente este sea un desde y que podamos seguir realizando este tipo de actividades para poder seguir construyendo en el fondo este lenguaje común, que le otorga mayor transparencia, mayor participación, y que esperamos cada vez podamos abarcar más problemas de salud con guías de práctica clínica y con evaluaciones de efectividad rigurosas que nos permitan dar mayor equidad en la toma de decisiones. Eso. Yo no sé, Pame o Dino, si alguno quisiera mencionar algo más. No, yo lo que les estoy copiando en el fondo, les estoy copiando los correos, les estoy copiando el link, les voy a copiar el directo. Isabel de Apchi ha preguntado varias cosas donde preguntaba lo de los juicios, y yo les decía que no. Los juicios Gray son 11, en cualquier instancia, para drogas de alto costo, para guías clínicas, para Ricarte Soto. Son esos 11 juicios, ¿ya? Lo que puede variar dentro de esos 11 juicios son los umbrales para decir cuándo yo voy a considerar que un efecto es deseable o cuándo voy a considerar que ese efecto es indeseable, ¿ya? Pero los paneles no definen los juicios existen, ¿ya? Existen estos 11 juicios en esta plataforma GRADE, que es con la que nosotros trabajamos, ¿ya? Y además que nosotros trabajamos y no es algo que se nos ocurre a nosotros nomás, o sea, todas las instituciones internacionales más prestigiosas, hacedoras de guías clínicas como NICE, como CAP en Canadá y todo, ocupan la metodología GRADE. Y así para nosotros también es como algo, somos pioneros dentro de Latinoamérica en ocupar la metodología. De otros países nos están pidiendo que podamos acompañarlos,
en ir desarrollando esta metodología, y eso para nosotros también nos pone contentos, porque sabemos que estamos haciendo o estamos trabajando para hacer las cosas de la forma más transparente posible. Porque la metodología Gray tiene muchos detractores, no todo. Ahora, cuando la conocen y cuando están en los paneles, les aseguro que terminan queriendo la metodología, pero tiene muchos detractores. Pero nosotros estamos convencidos que es un proceso transparente, que es reproducible y que permite que todos los actores relevantes en la toma de decisión puedan opinar, ¿ya? Así que eso. Eso, yo creo que igual les agradezco la asistencia. Nunca bajamos de 50 participantes, en algún momento fueron más de 60, y eso es súper importante porque significa que vamos todos ya caminando hacia un mismo lado y que en el fondo estas instancias son importantes, y ojalá las podamos repetir en el futuro y a lo mejor en una de esas, como dice la doctora Repeto, algún día podemos hacer una simulación, que igual sería algo desafiante y entretenido. Eso, yo agradezco en el fondo la participación de todos y espero que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad para seguir hablando de estos temas. Eso, Sí. muchas gracias. Un abrazo para todos. Sí, vamos a tomar en cuenta eso que ustedes están diciendo, que bueno, nosotros felices de hacer difusión, porque nosotros lo que más queremos es que conozcan nuestro trabajo y que sepan que estamos intentando hacerlo de la mejor manera. Entonces, todas estas cosas que ustedes nos mencionan, las estamos pensando y queremos, yo sé que en algún momento vamos a llegar a ese ejercicio simulado, que sería lo ideal. Esperemos que cuando no estemos tan... Sí, cuando pase un poquito más esto de la pandemia, pero eso, es bueno contarles que nosotros ahora estamos haciendo 8 guías clínicas este año. Generalmente hacíamos 20 guías clínicas, ¿eh? De hecho, yo tuve un parto prematuro por eso, porque es mucho el estrés. 20 guías clínicas más o menos estábamos haciendo hasta el 2019 y ya desde el 2020 tuvimos que disminuir un poco porque partimos con la guía COVID. Este año vamos a hacer 8 guías clínicas y además vamos a actualizar 8 de las de cáncer. Alguien preguntó por ahí que cómo veíamos la actualización. Bueno, también yo se los mostré. Cuando aparezca nueva evidencia, y esa nueva evidencia puede venir de varios lados, puede venir de un panelista que estuvo en la guía y que dice que hay un estudio nuevo, puede venir desde el coordinador temático, puede venir de nosotros mismos, metodólogos que tuvimos un espacio y pudimos actualizar, o incluso puede venir desde la industria por la ley del lobby. A nosotros ya nos pasó con una guía, que no recuerdo cuál en este momento, creo que cáncer vesical, donde a través de la ley del lobby un laboratorio nos dijo que había un nuevo estudio y ese nuevo estudio lo tuvimos que evaluar, lo evaluamos, hicimos todo este proceso, citamos al panel para mostrarle todo eso y finalmente la recomendación no cambió, ¿ya? Pero eso quedó ahí clarito, que en el fondo se hizo todo el proceso, se le presentó al panel, se volvió a citar y todo eso, ¿ya? Entonces, estamos tratando, insisto, estamos tratando de que sea lo más transparente posible, pero no somos nosotros a través de la guía clínica que tomamos la decisión de cobertura, que yo sé que eso es algo que a ustedes les interesa mucho, ¿ya? Ya, un abrazo, que estén súper bien